Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del set de Philosophy, esta vez dedicado a la antropología. La palabra antropología viene del griego, es una palabra compuesta de antropos, que significa hombre, y logía, explicación racional. Las explicaciones acerca del ser humano se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos la antropología filosófica y por el otro la antropología desde el punto de vista de la ciencia. Veamos algunos ejemplos de cómo la filosofía explica el ser humano. Comenzaremos con la filosofía griega de Platón y su discípulo Aristóteles. Ambos describen el ser humano como un compuesto de alma y cuerpo. Es lo que se llama dualismo antropológico. En el mito del carro alado, Platón nos propone su teoría antropológica que consiste en considerar que el alma humana se localiza en tres zonas del cuerpo: el abdomen, el tórax y la cabeza. Según el filósofo, si en una persona predomina el alma que está situada en el abdomen, esta persona se caracterizará por ser una disfrutona con los placeres de la vida, el buen comer, el buen sexo, dejarse llevar de los instintos más naturales, más innatos. Si por el contrario domina el alma que está situada en el tórax, pues será una persona que se mueva sobre todo por sus emociones, por sus sentimientos, por su apego a lo que considere ideales y valores importantes. Podría dar la vida por la patria, la familia, por su amor. Sin embargo, si en una persona predomina el alma que está situada en el cerebro, pues esta persona será mucho más racional, mucho más reflexiva, habrá desarrollado muchísimo más lo que son sus capacidades intelectuales. Para Platón, las personas con el alma racional más desarrolladas son las personas ideales para gobernar un estado. Por el contrario, para su discípulo Aristóteles, todas las especies tienen alma, tanto las personas, los animales como los vegetales. La diferencia entre el alma de las distintas especies sería la siguiente: animales, plantas y humanos tienen un alma que les permite nutrirse, crecer y reproducirse. Sin embargo, el alma de los humanos y los animales además tienen la capacidad, su alma les permite sentir y moverse, desplazarse. Por último, en el escalafón más elevado de la clasificación de las especies estaría la especie humana, que tiene un alma capaz de realizar todas las funciones que hemos señalado antes, además de la de reflexionar, la capacidad de la inteligencia. En contra del dualismo antropológico, vamos a ver ahora la teoría de Carlos Marx, que defiende un materialismo, es decir, considerar al ser humano simplemente como materia. Para Marx, la esencia del ser humano es la acción, el movimiento, la capacidad para transformar el medio en el que se encuentra. Considera que hablar de un dualismo e introducir el concepto de alma es simplemente entrar en el terreno de la religión, que considera como el opio del pueblo, es decir, un espacio para evadirse de la realidad. Una realidad que a lo largo de la historia ha sido de explotación de una minoría a la mayoría o clase trabajadora, y el autor lo que propone es que esta clase trabajadora tome conciencia de su estado de explotación y se rebele y reaccione ante lo que vive para poder transformar una realidad injusta. Pero, ¿en qué consiste la antropología defendida por la religión cristiana? Pues en el creacionismo. Según el cristianismo, el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, solo que en Dios existen elevadas al infinito todas las buenas cualidades del ser humano, mientras que en el ser humano lo que se dan son muchos defectos y muchas limitaciones. El creacionismo es defendido por aquellas personas que hacen una interpretación literal de la primera parte de la Biblia, el primer libro, que se llama el Génesis. Te recuerdo que este texto es del siglo III a.C. Las primeras explicaciones dentro de la ciencia refrendaban lo que era el creacionismo y le daban el nombre de fijísmo, una teoría que considera que todas las especies han permanecido inalterables en el tiempo y que siempre han sido como las conocemos ahora. Esta teoría fue defendida por Carlos Linneo, que realizó una clasificación de las especies utilizando la expresión Homo sapiens para referirse a los primates y colocar al ser humano entre los mamíferos vertebrados. El creacionismo fijista estuvo vigente hasta finales del siglo XVIII. Bueno, y hasta aquí este video tutorial sobre la antropología filosófica y las teorías preevolucionistas.